esta lectura teológica quiero concentrarme nuevamente en el texto de Rubén Alves titulado Dogmatismo y Tolerancia, en particular en las páginas 174 a la 175, donde el autor va a desarrollar la cuestión de cómo se entiende que debe de ser un pastor en el ámbito evangélico protestante latinoamericano. Y él plantea la pregunta: ¿de qué forma se articula el éxito del trabajo de un pastor? Escuchen bien. A. Debe ser un buen predicador. No olvidemos que para el protestante el poder ex opere operato en sí mismo del sacramento está fuera de cuestión. No es por la magia del sacramento por lo que va al culto, sino para ser edificado, instruido, consolado. Los malos predicadores solo producen buen sueño y bancos vacíos. B. Debe establecer relaciones de confianza, amistad y ascendencia espiritual con sus parroquianos. Las personas necesitan ser consoladas. Las palabras del pastor deben ser un bálsamo espiritual. Pronto aprenderá que los profetas no son reelegidos. Ocurre con los profetas lo mismo que con los empleados huelguistas. Además de perder el empleo, tienen dificultades para encontrar otro. Y es que recordemos que ya había presentado una distinción entre una iglesia estructurada hacia el sacerdocio, donde lo que se quiere mantener es precisamente ese orden jerárquico, ese orden cultural, con una comunidad que tiende hacia la labor profética, que denuncia el pecado tanto hacia el interior como fuera, y el anuncio, por supuesto, de las buenas nuevas, como lo vemos en los profetas de Israel. Entonces, en este sentido, el pastor pues debe de ser alguien que simplemente dé ese consuelo, que dé ese ánimo, que esté allí como un buen amigo, pero cuidado con el pastor que ejerce el profetismo, que denuncia el pecado. ¿Por qué? Nadie lo quiere, como dice aquí. Además de perder el empleo, tienen dificultades para encontrar otro. ¿Por qué? Porque se les boletina, ¿no? En las iglesias donde un pastor a lo mejor ha entrado en conflicto con una familia que era molesta y que la confronta, esa iglesia, teniendo poder al interior de la comunidad, hace que lo voten. Y lo menciono porque lo he visto en iglesias. C. Aumento de contribuciones. Un pastor que sea un buen predicador y un consejero simpático inevitablemente aumenta el número de miembros de su congregación, lo que implica el aumento de las contribuciones financieras, consecuentemente un mejor salario. Y ahí también tenemos esta cuestión, ¿no?, de pastores que se la pasan predicando todo el tiempo una y otra vez sobre los diezmos. Y también lo he visto, ¿no? Iglesias donde se pone ahí un cartelito y te dice lista o listado de dadores alegres, ¿no? De los buenos ofrendantes, de los buenos diezmadores, ¿no? Y ahí viene la lista de los nombres de las personas que ofrendan, e incluso en algunas se pone el monto, ¿no? Que fulanito de tal ofreció, ofrendó y diezmó tanto. Y de esa manera, pues obviamente, imagínense, las personas al ver su nombre allí en el listado, ¡ay!, se paran el cuello, ¿no? Y miren, ahí estoy yo dando, vean qué bueno soy, vean cuánto aporto. Un tipo de meritocracia por cuestión económica al interior de la iglesia, ¿no? Esa problemática en estas estructuras eclesiales es visto como algo positivo porque es algo que el pastor está alentando. D. Cuando las grandes iglesias pierden a sus pastores, buscan un sustituto entre los más prometedores y destacados por su capacidad de predicar, como lo veíamos, convencer, hacer amigos, aumentar el rebaño y el presupuesto, construir templos. Los criterios son claramente empresariales. Por eso, durante los últimos 20 años quizá, ha proliferado la literatura
que presenta cómo ser un líder exitoso, un CEO de la iglesia, cómo poder tener ese crecimiento numérico y características, habilidades a desarrollar, que todas ellas tienen que ver con esa cuestión gerencial aplicado a la iglesia. El pastor se encuentra a merced de los miembros de su congregación y los límites máximos de sus ideas son los límites dentro de los cuales puede trabajar sin riesgos. Es una organización democrática de las relaciones pastor-congregación que deja poco lugar al profetismo. Nuevamente, el pastor prácticamente se tiene como un empleado de la iglesia, y eso lo he escuchado también de primera mano, donde se le dice al pastor: ¿sabes qué? Tú sirves aquí, nosotros te contratamos y nosotros entonces decidimos la agenda de la iglesia, qué es lo que se tiene que enseñar, qué es lo que se tiene que predicar, cómo se debe de hacer, qué reuniones hay que tener. Todo está dado por esa iglesia, y el pastor pues simplemente obedece. Y existe por lo tanto un abismo entre la situación del seminario y la del pastor de congregación. Las ideas que circulan en el seminario y que permiten la evaluación tanto de profesores como de alumnos no tienen nada que ver con las que circulan en las iglesias. Esto explica en gran parte la recaída pietista, carismática e incluso milagrera de individuos que fueron por lo menos liberales en sus días de estudiantes de teología. Y es algo que he comentado en otras ocasiones: los seminarios no forman pastores. Los seminarios dan las herramientas precisamente para el desarrollo del quehacer teológico, para la reflexión acerca de la fe en el contexto en el que se vive. Por eso es que en el seminario hay grandes promesas, ¿no?, de alumnos que hacen sus tareas, hacen exégesis, presentan trabajos de investigación increíbles que tienen que ver con la comunidad eclesial, que pueden ayudar, que pueden orientar, por supuesto, a los creyentes, pero al llegar a la iglesia simplemente hay una cerrazón de esa estructura sacerdotal que ya está en las congregaciones, y por lo tanto el pastor que fue egresado de tal o cual seminario pues no tiene cabida allí, y se le dice: no, mira, tú no te preocupes por eso, tú predica bien, tú predica palabras que sean de ánimo, de consuelo, y con eso es suficiente. Y la reflexión teológica, ¿dónde queda? La investigación exegética. No hay lugar para ello en este tipo de iglesias estructuradas sacerdotalmente, como presenta Rubén Malves. Por eso dice, explica la recaída, ¿no?, hacia una cuestión pietista, carismática o incluso milagrera. Por eso yo tengo amigos, amigas, que después de haber salido del seminario, habiendo estudiado las mismas materias que yo, teniendo en teoría las mismas herramientas que yo para desarrollar el quehacer teológico, ahora que son parte de una iglesia, pues ya nuevamente están enseñando que los diezmos, están enseñando que los milagros, están enseñando que el polvo de diamante, etcétera, etcétera, ¿no?, para tratar de complacer esa comunidad, y todo su esfuerzo, todo su criterio teológico, ¿dónde quedó? Pues simplemente no es necesario, no es validado por esa comunidad. Hay un darwinismo generalizado, es lo que presenta Rubén Malves, tristemente. Algunos más aptos sobreviven y suben, otros menos aptos son condenados a los subterráneos. Congregaciones pequeñas, ciudades pequeñas, barrios obreros o favelas, sin prestigio y con salario bajo. Me suena. No extraña, por lo tanto, que exista competencia y que las ideas sean los puntos vulnerables. Cada pastor tiene que presentarse como defensor intransigente de la fe salvadora, y si uno de ellos se atreve a anunciar cosas que se desvían de los patrones de repetición cíclica, es inmediatamente acusado de predicador de novedades, es decir, ligado a la herejía. Por eso, cuando se enseña el texto bíblico y se enseña exegéticamente y se enseñan sus implicaciones, no solamente en el ámbito espiritual, sino en la dimensión, en el ámbito social,
cultural, político, económico, ya se empieza a pensar, ese pastor está ligado a la 4T, o ese pastor es de la liberación, ¿no? O ese docente, me ha pasado, ¿no? Donde se me ha acusado de diferentes teologías consideradas como heréticas. De esta manera, Rubén Alves nos presenta una radiografía de la iglesia protestante en América Latina, lo que yo denomino evangelicalismo. Pero cuéntame, ¿cómo es tu experiencia en la iglesia? Ya sea que estés dentro del liderazgo, en la pastoral o como congregante. ¿Cómo es tu comunidad eclesial? ¿Orientada hacia lo cultural sacerdotal o hacia lo profético? Con esa apertura que tanto hace falta. Nos vemos a la que sigue. Gracia y paz.